en adelante. Dice la palabra del Señor: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermano. El tema de esta tarde-noche, es vivir de lo que quede. Amén. Vivir de lo que quede. Amén. Este es un milagro de los milagros que hizo Eliseo, que fue el sucesor, el profeta sucesor de Elías. Y aquí vemos que es un milagro de caridad que realiza. Él realizó varios milagros y muchos de ellos fueron de caridad. Eliseo significa Dios es salvación. Dios es salvación. Y la traducción ya en el Nuevo también Testamento es como casi como Yeshua también, que significa Dios es salvación o Jehová es salvación. Aquí vemos a una mujer que primeramente clamó. Ahí dice en el verso 1, dice que esta mujer clamó a Eliseo. Clamó a Eliseo porque Eliseo era como el líder, el profeta que estaba con los hijos de los profetas, y representa, para la figura acá, representa, es el varón de Dios, él representa a Dios. Para nosotros es una figura de la representación de Jesucristo. Nosotros clamamos a Jesucristo. Esta mujer clamó a Eliseo, y ella había aprendido a través de la palabra, quizás por el ejemplo de su esposo, el ejemplo de lo que Dios enseña, y la mujer sabía que tenía que clamar. En medio de la necesidad que nosotros podamos clamar, eso es primordial para nosotros, buscar a nuestro Salvador, buscar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor enseña que hay que clamar. El libro del profeta Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Porque definitivamente, ¿a quién iremos? Amén. ¿A quién iremos? Solo el Señor nos puede ayudar, solo Él es el que está pendiente de nosotros, y como dice un salmo,
Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. En medio de la necesidad es nuestro apoyo. Aquí vemos una mujer con 3 problemas graves. Primeramente, había quedado viuda. Segundo, tenía una deuda. Y tercero, estaba por perder 2 hijos. Le iban a ser quitados 2 hijos. Ella dice en el verso 1, tu siervo, mi marido, ha muerto. Perdió a su pareja, perdió a un ser amado. Y eso generó un vacío ahí. A veces perder a un ser amado es completamente difícil. Nos damos cuenta del vacío que genera, de la falta que nos hace. Y en algunos de los casos, quizás no en esta viuda, pero pasa en muchos de nosotros que hasta en ese momento podemos valorar cuánta falta nos hace la persona. Normalmente pensamos que es un ser mayor el que puede morir, pero a veces es al revés. Estamos tan confiados y vivimos en la rutina de todo el tiempo, en la rutina de diario, que perdemos esa valoración, ese momento de aprovechamiento en donde esos minutos, esos tiempos que nosotros podemos compartir con un ser amado son de gran importancia. Esta mujer se encontraba en este momento con eso, con una necesidad al perder a su pareja. También puede pasar otra situación que tampoco es el caso con la mujer, con la viuda, y es que muchas veces somos muy dependientes del ser amado. Nunca nos preparamos para lo contrario, para cuando va a hacer falta. No nos preparamos para poder sobrellevar una situación así. Y la palabra del Señor nos enseña que debemos de estar preparados tanto para el día bueno como para el día malo. Eso, al no estar preparado, de perder a un ser amado, eso nos deja en desventajas, grandes desventajas. Y nosotros debemos de meditar en eso, debemos de meditar siempre y ser fortalecidos para la toma de decisiones y ser fortalecidos para lo que necesita, ese bálsamo que va a necesitar nuestro corazón. Necesitamos de la palabra del Señor. Necesitamos estar primeramente afianzados con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón a nuestro Señor, para que la embestida, para que el impacto no sea tan dañino y tan traumante. Un día ella se vio en medio de la necesidad, pero gracias a Dios pudo clamarle a Dios por medio del profeta. Ella dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y pudo haber pasado mucho en su mente y en su corazón. Inclusive, ¿por qué el Señor no lo había sanado? ¿O por qué el Señor no lo había salvado? Pero todo tiene una respuesta en el Señor. Y hay un ciclo de vida que Dios tiene establecido para nosotros, para los hombres y mujeres. Tiene un ciclo establecido. Y son los tiempos de Dios. En la soberana voluntad del Señor, en sus manos están nuestras vidas. Y nosotros debemos de vivir para Él. Y acá vemos que este hombre vivió para el Señor. La misma mujer habla de que fue un hombre temeroso de Dios, temeroso de Jehová. Pero llegó un momento en que se presentó lo que quizás no quería que sucediera, la falta de su marido. Entonces ella vino y le clamó al profeta en medio de esa necesidad. Lo segundo que ella le dice, ha venido el acreedor. Había una deuda. No sabemos por qué razón, pero su esposo, un siervo de Dios, no había dejado nada de provisión.
No dice la palabra por qué. Dice que había servido al Señor y que era un hombre justo. Pero pienso que era un hombre que le sirvió al Señor sin esperar nada a cambio. Porque sabía que la bendición no estaba en lo material, sino que estaba en la relación que él establecía como siervo, como servidor, lo que él establecía con Dios mismo, con Jehová. Así que murió este hombre que le había servido al Señor. La mujer no reprocha esto, pero se encuentra en una condición de desprotección, se encuentra desvalida. Pero también debemos de recordar las palabras del Señor, que no hay ningún justo desamparado. No hay ni un justo desamparado. Y que tarde o temprano el Señor, tarde o temprano para nosotros, no para el Señor, tarde o temprano en nuestra mente, en nuestro corazón, tarde o temprano el Señor llevará la respuesta. Para el Señor es en el tiempo justo. Para el Señor es en el tiempo necesario. Así que nosotros no debemos de temer. Y debemos de tener toda nuestra confianza en el Señor. Aunque en este caso vemos una condición aflictiva, una condición agobiante, porque no solo es la muerte de su marido, sino que las deudas que quedan. Imagínense, ¿verdad? Y eso es completamente diferente, el escenario es difícil. Había venido el acreedor para tomarse a 2 de sus hijos. Esa era una costumbre cuando había una deuda en aquellos tiempos. Se llevaban a los hijos y se les calculaba el jornal por año de trabajo. Entonces, si la deuda era grande, los hijos podían pasar muchos años trabajando, hasta que la misma ley y la misericordia de Dios establecía que estos podían salir. Por ejemplo, después de los 7 años, las 7 semanas, 7 años podían trabajar y luego eran perdonados y volvían. Aquellos que habían sido sirvientes tenían que regresar a sus hogares. Pero no sabemos cuánto tiempo iba a ser la deuda, pero digamos que era al extremo de 7 años. Perder 2 hijos por 7 años. Había perdido a su esposo, eso doloroso, pero ahora sumar a esa pena la pérdida de sus 2 hijos, 2 de sus hijos. Eso era espantoso para ella. Duro para el corazón de una mujer, duro para el corazón de una madre. Era una situación que era completamente extrema para ella, porque se pueden pasar las penas, las dificultades, el hambre, la pobreza, el frío, se pueden pasar si nosotros tenemos el consuelo de que nuestra familia esté ahí, que estén con nosotros. Eso, de alguna u otra manera, aquellos que hemos pasado una guerra en este país, nos dimos cuenta de eso. La importancia de estar unidos, la importancia de estar en casa, en los momentos en que las situaciones eran apremiantes, eran difíciles afuera. Dios pone en una situación extrema a esta mujer, pero en la interminable misericordia que Él tiene para con nosotros, en esta situación penosa hubo un giro, porque nosotros no vemos, pero después de una gran tormenta, siempre hay un periodo de calma, siempre viene lo apacible. Es decir, hermana, es decir, hermano, viene la bendición de parte de Dios. Hay una situación extrema que posiblemente estamos pasando, estamos por pasar, ya casi terminamos, pero debemos de comprender que si hemos clamado al Señor por el socorro, el Señor va a enviar su ayuda. Si usted me acompaña al Salmo 88, verso 1 y 2, por favor, Salmo 88. Dice el Salmo:
oh Jehová, Dios de mi salvación. Día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Verso 3, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Aquí el Seol es la tumba. Mi vida cercana a la tumba. Entonces, hay una persona que clama, que siente que ya no puede más. Y en algunas situaciones nosotros nos hemos encontrado así, que ya no podemos más. Y no estamos hablando únicamente de aquellas cosas materiales que nos pueden agobiar, sino que aquellas que no podemos controlar, aquellas que van más allá de algo material, porque hemos aprendido acá de que a veces algo material se puede reponer, se puede volver a obtener. Pero cuando perdemos algo que no es cuantificable de esa manera material, se vuelve una situación muy difícil para el alma, porque sufre el alma, porque no solo sufre por la pérdida o por la necesidad, sino que también por el conflicto que genera a un hijo de Dios. Hay un conflicto, porque el enemigo bombardea nuestra mente. Cuando nos vemos desprotegidos, dudamos si realmente estamos en las cosas de Dios, dudamos si vale la pena servirle al Señor, dudamos si vale la pena el sacrificio de una familia en las cosas de Dios, dudamos nosotros de que si Dios nos está escuchando, de que si estamos en los planes de Dios, si Dios tiene cuidado de nosotros. Todo eso entra a nuestra mente y a veces eso bombardea duramente a nuestro corazón, y por eso se encuentra una condición de un alma hastiada, como dice el Salmo. Se ha hastiado, o sea, hay una situación difícil por los males que se pueden pasar, pero siempre sobresale el socorro de Dios. Usted no debe de perder de vista que por muy difícil y muy largo que usted sienta el camino, Dios está allí. Y que al final de todo usted va a poder sonreír, verle cara a cara al Señor, sentir su presencia y saber que siempre Él estuvo en medio de su necesidad. Ahora, ¿es necesario el clamor? Sí, es necesario. Día y noche, dice ahí. Cuando tenemos necesidad, nuestra oración nunca va a ser inoportuna para el Señor. Nunca. Siempre va a estar pendiente de nuestras oraciones, y aquí vemos entonces que hay una mujer que clamaba, vemos a un Jeremías que clama, ahora vemos a un hombre de Dios en el Salmo que también clama para poder recibir una respuesta. Ahora, cuando usted le clame a Dios, usted tiene que tener fe. Amén. Hoy aprendíamos en la mañana parte de eso. Y hace poco estudiábamos, un grupo de hermanos estudiábamos esto, y les decía, tenemos que tener fe en dos sentidos. Porque la iglesia tiene fe. Nosotros tenemos fe como creyentes, pero hay que tener en dos sentidos: una fe que nosotros tenemos, que Dios da respuestas, ¿sí? Pero también tenemos que tener fe, acá lo ponía yo, cuando oramos, pero también para recibir. Para los dos hay que tener fe. Y les decía, fíjese que la iglesia, en medio de la necesidad, cuando Pedro, allá en el libro de los Hechos, fue apresado, fue puesto en una celda, en una Bartolina, dice el libro de los Hechos que la iglesia oraba. Entonces tenían fe para orar y pedir. Pero cuando en una forma sobrenatural llega un ángel y saca de la prisión a Pedro, ellos no podían creer que Pedro les estaba tocando la puerta. Amén. Entonces usted tiene que tener fe para pedirle, pero también debe estar con una fe firme y bien parado, usted debe estar bien parado cuando lo sobrenatural venga para usted, como respuesta de parte de Dios.
Amén. Porque si no nos quedamos a la mitad. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe para orar, para pedir, pero también esa fe para recibir. Amén. Entonces vemos a esta mujer en esa situación con una muerte de su esposo, con un acreedor, o sea, un cobrador ahí queriendo reclamar, ¿verdad? Había deuda, no podían pagar. Como no podían pagar, entonces tenía que dar 2 de sus hijos para un servicio de esclavitud, ¿verdad? El tiempo que fuera necesario de acuerdo a la deuda que esta mujer o su marido habían tenido o tenían en ese momento. Ahora viene la respuesta de Dios ahí en el verso 2 rápidamente. Dice en el verso 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Amén. Y Eliseo le dijo, esto es de parte de Dios: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Cuando el Señor quiere ejemplificar una condición extrema, una situación extrema, fíjese bien en la Escritura, pero también quiere ejemplificar la fe, siempre hay una mujer. Véalo en la Escritura, si usted en lo que lee, lo que ha percibido, lo que ha estudiado durante años, usted va a ver eso. Por eso comienza el verso 1, una mujer. Amén. Una mujer. Y ahora esta mujer que está en una situación difícil, que pide ayuda, le da una respuesta el Señor a través del profeta, a través del siervo de Dios. Y le dice el profeta: ¿qué te haré yo? Parece duro eso, ¿va? ¿Qué te haré yo? Pero eso es muy parecido, si usted me acompaña, al libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo número 2. Bodas de Canaán, ¿se recuerda? Bodas de Caná. Verso 3. Verso 3. 2:3 del Evangelio según San Juan. Voy a esperarlo para que termine de hojear. Todavía oigo paginitas. Dice el verso 3: y faltando el vino. ¿Quién? La madre de Jesús. ¿Qué es? Una mujer, ¿va? La madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Muchas veces nosotros hacemos hasta la broma: es que las mujeres como que son más meques, decimos, ¿va? Mire, en esta condición, ser metido para interceder delante del Señor vale la pena. Se vuelve una muy buena característica. Entonces viene la madre de Jesús, le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa es la respuesta del Señor Jesús. Y mire el verso 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. ¿Le dijo el Señor Jesús que él iba a hacer el milagro? ¿Le dijo que cómo lo iba a hacer? No, ¿verdad? Pero ella dice: haced todo lo que os dijere. Amén. Tenía una fe, tenía una confianza, había clamado, o sea, había intercedido delante del Señor Jesús. El Señor Jesús le da una respuesta, pero ella sabe una respuesta a su petición, pero no un resultado a la petición, pero ella sabe que va a existir un resultado. Y es un resultado sobrenatural, como todo lo precioso que el Señor hace con nosotros. Sobrenatural, de donde menos esperamos, cuando menos nos imaginábamos, de la forma que nosotros ni sospechábamos. Así actúa el Señor
Y así actuó en este caso, y aquí vemos el ejemplo cuando ella le clama, le intercede por ese vino en esa fiesta y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y le dice: aún no ha venido mi hora. Allá Eliseo, si volvemos atrás, Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Y le dice Eliseo también: declárame qué tienes en casa. Amén. Declárame qué tienes en casa. Debe de existir de parte de nosotros una petición clara para Dios. Debe de existir una petición clara. Y saber que su amor y su misericordia son capaces de mover lo que sea necesario para nosotros. El Señor lo va a hacer. Amén. Ahora, la mujer evidenció su miseria. Dijo: nada tengo yo. Y es cierto, estaba en la calle, estaba en una situación muy difícil. Evidencia su miseria y dice: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Siempre en ese verso 2. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Ahí lo que sigue: sino una vasija de aceite. Amén. Nosotros decimos: nada hay, pero ese nada no es el absoluto de nada. ¿Se ha fijado? Porque siempre recuerdo el testimonio del hermano pastor cuando dice: en la refri solo hielo teníamos y de repente ahí había un pescado. Amén. Y nosotros decimos: no hay nada que comer, pero abrimos una gaveta o un cumbo y de repente ahí hay espagueti, un rollito de espagueti y ya podemos comer. Hay como 3 o 4 tortillas congeladas en el freezer y ya podemos hacer chilaquiles. ¿Sí? Entonces, sí hay, sí. Y en este caso la mujer dice: no tengo nada, pero no es un nada absoluto, sino, dice, una vasija de aceite. Y como el Señor se manifiesta en forma sobrenatural, aún en las cosas inimaginables, les decía. Aquí a veces hasta en lo absurdo, ¿va? Cuando no tenemos nada. Cuando aquello que nosotros estamos quizás hasta menospreciando, porque dijo nada, o sea, no estaba valorando el poco de aceite que les quedaba. Pero el Señor viene y dice: tienes suficiente ahí. Aquí hay suficiente para que mi poder se manifieste. No me queda nada, dijo la mujer. Usted dice: no, hoy no tengo nada. Mas sin embargo, usted va a registrar ahí en un cumbito, ahí tiene unos $5, tiene unos $10, tiene $1, tiene monedas. Usted de repente saca un montón de monedas de diferentes carteras que ahí los va dejando y usted tiene por lo menos más de $1. Entonces no es que no tenga nada. Y el Señor con eso, poquito, puede hacer mucho. Amén. Porque usted ni se da cuenta que al final terminó su semana, ¿verdad? Y la terminó bien porque ya venía el día de pago. ¿Sí? Ya venía el día de pago y usted dice: ¿cómo es que sobreviví la semana? Y cada una de ustedes me puede dar testimonio de eso y podemos conversar y ustedes me pueden acercar y me dicen: mire, no sé cómo que sobreviví en la semana, pero mire, el Señor ahí me fue dando y dando y yo decía: no tenía absolutamente nada, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Dios es capaz con esa vasija de aceite de hacer un milagro. Y no es un milagro cualquiera, es un milagrazo, ¿verdad? Porque lo que hizo fue grande. Entonces viene el profeta y le da unas instrucciones a esta mujer. Ahí en el verso 3, él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Y ahí aclara: vasijas vacías, no pocas. Amén. Sí, porque tampoco era de aprovecharse de los vecinos, ¿va? Y generar ahí con miseria, ¿va? Ahí, ay, pobrecita, ¿va? Le vamos a ayudar. No, si el milagro era del Señor, si el Señor estaba en el asunto. Entonces pide vasijas vacías, solas, sin nada, mejor con telarañas allá adentro, con polvo de no haberse usado, así mejor, porque el Señor va a hacer un gran milagro, va a hacer una gran obra aquí. Entonces le dijo: cuando tenga una gran cantidad,
me avisas. Entonces ahí viene y le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Verso 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Aquí quedemos un momentito. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Fíjese bien, el problema de la viuda era en el interior de la familia. El clamor de la viuda era al siervo de Dios. No era andarle contando al vecino, no era andarle contando al hermano, no era andarle contando al amigo, al compañero de trabajo. No, ahí no. Porque solo van a sentir lástima por ti y no te van a ayudar. El clamor, clama a mí y yo te responderé. Usted lo hace en la intimidad de su hogar. Usted lo hace con su familia, en el núcleo familiar, ahí en lo más interno. Y cuando todavía es más íntimo, usted lo hace solo. Cuando usted se postra en su aposento a orar y allí en lo secreto, Dios, dice la palabra, el Señor que ve, que oye en lo secreto, Él va a dar una respuesta. Y entonces le pidió, aquí no es de que, ¿verdad? Vamos a hacer una gran bulla con todos. Enciérrate tú y tus hijos. Ese era el punto principal. Cuando el Señor iba a hacer el milagro de resucitar a aquella niña, ¿se acuerdan? Solo pidió que estuvieran adentro. No quería curiosos, no quería metidos, no quería aquellos que solo eran, ¿verdad?, de merodeadores, que no tienen ni fe siquiera, solo quieren oír el problema de uno. Y uno cae en el error de andarle contando a medio mundo, y eso no es así. El Señor incluso no metió a todos los discípulos, metió a los 3 discípulos más cercanos, aquel círculo más estrecho de aquellos que oraban e intercedían con Él, y a los 2 papás, padre y madre, ahí. De ahí a nadie más. Si a todas aquellas mujeres que habían contratado para que eran lloronas profesionales, no las necesitaban. Sí, eran lloronas profesionales, ¿verdad?, que le andaban en las velas y les pagaban. Y entonces hacían, ¿verdad?, quiere con llanto y ataque, le decían. Vale más. Y ahí estaban. ¿Verdad? Porque a veces llegan gente que ni siente, ni manifiesta nada, pero ahí están. ¿Verdad? Entonces, en su problema, ahí se le van a acercar. Ay, niña, ¿qué te pasó? Ah, contame, pero nada, si usted no tiene que contarle absolutamente nada. Usted, el asunto es con Dios. Y en este caso, la representación de Dios en su pastor únicamente, o en aquel siervo de Dios que Él delegue. Si no hay delegados, quédese con su pastor, nada más, ¿verdad? Y aquí vemos entonces que el siervo de Dios era el que estaba instruyendo de cómo el Señor iba a hacer el milagro y de cuál era el proceder para que ellos recibieran de parte de Dios. Son instrucciones precisas. Amén. Entonces, acá viene la mujer, dice en el verso 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, nadie más. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Amén. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Les decía, cuando tenga usted un problema, no es al vecino, no es al hermano, no es al chero, no es al amigo, sino al Señor Jesús, a quien usted se lo debe de exponer. Pida la ayuda, el socorro ahí en lo secreto. Y como su Padre que oye y ve en lo secreto, Él le va a dar una respuesta. Nuestro poder, nuestros recursos son limitados, pero los del Señor no. Él es todopoderoso. Amén. Entonces pidió Eliseo las vasijas
de los vecinos, muchas de ellas las pidió vacías. Y cuando de una forma sobrenatural comenzó a darse el aceite, también en una forma sobrenatural, cuando se terminaron las vasijas, cesó. Amén. Pero todo lo que el Señor le dio fue suficiente. Amén. Para que esta mujer solventara sus necesidades. Amén. Pero era necesario la vasija vacía para que ésta fuera llenada de aceite. Y eso trae a mi memoria la porción del Señor, la porción del Señor a través del apóstol Pablo, cuando él se considera un vaso de barro y dice que hay un tesoro en ese vaso de barro. ¿Qué con esto? Porque la situación de la viuda ella es la vasija vacía. ¿Sí? No tiene nada, absolutamente nada. Es pérdida tras pérdida. Es una situación, como les decía, apremiante, difícil para ella. Mas sin embargo el Señor tiene una provisión sobrenatural. Y Pablo dice que él aprendió de todas esas situaciones difíciles, él aprendió. Porque cuando pasaba situaciones difíciles que manifestaban la naturaleza de él sabía que él era una vasija de barro, con imperfecciones, con debilidades, frágil, ni siquiera bonita, porque no dijo un vaso de oro, un vaso de plata, no dijo que era un recipiente de eso, sino que se dijo a sí mismo, se dijo vasija de barro, vaso de barro, el medio, el instrumento. Pero no olvide usted que hay un tesoro dentro de usted, y que es entonces lo que usted va a valorar en una vasija que tiene un tesoro adentro. El tesoro, por supuesto. Entonces el tesoro que estaba adentro era lo que Dios había puesto, es lo que Dios pone en usted. Entonces cuando usted, por eso el apóstol Pablo dijo, cuando yo soy débil, soy fuerte en Él. Entonces el tesoro que es depositado es la fortaleza del Señor. Cuando soy pobre, dijo, soy rico, porque lo que está depositándose en ese vaso es la riqueza del Señor. Cuando él dice que él está enfermo, dice que hay una sanidad, hay una fortaleza de parte de Dios que está allí. Y usted ponga la debilidad que usted considera a ese vaso frágil y se va a dar cuenta que lo que siempre va a haber y va a sobresalir es lo que Dios pone, el tesoro. Entonces esta mujer dijo, no tengo nada, he perdido, solo es pérdida tras pérdida, todo es en rojo ahorita, es una situación difícil que cualquiera sale corriendo. Cualquiera toma decisiones equivocadas, pero en medio de esa situación en donde sentimos que somos apretados, somos machacados, que somos oprimidos. ¿Usted ya ha sentido cuando lo presionan en su pecho y usted no puede respirar? A veces jugando entre niños, ¿verdad? Que le caen un montón encima y uno dice, ya no puedo respirar. Es una cosa que aprieta acá. Eso es como cuando se saca el aceite de la oliva. Se hacen pequeños saquitos así, sacos, así como las mallas donde viene el carbón, mallas de yute. Se hacen los pequeños saquitos. Y entonces eso es depositado en el hueco de una piedra que ha sido raspado, ha sido cincelado y se ha hecho un hueco, y esos saquitos son depositados ahí. Entonces se maneja por medio de unas cuerdas un pistón, que es una piedra rolliza grande, y entonces se pone ese peso sobre esos saquitos, y le han hecho un pequeño canalito y un pequeño agujero en donde empieza a vertirse el aceite que nosotros llamamos virgen. Pero es necesario ponerle todo ese peso, a someterlo a toda esa presión para que empiece a salir y empiece a correr un pequeño hilo dorado, ¿verdad?, del aceite virgen. Que luego eso es
de alto valor y es apreciado enormemente por los hombres que están haciendo artesanalmente el aceite. Hoy pues, son métodos modernos, pero la condición es esa. Pero para que dé aceite, para que usted tenga unción, es necesario esa presión, es necesario ese sometimiento, porque Dios espera quitar toda esa imperfección y también Dios espera que usted reconozca que usted es una vasija de barro. Y lo más importante, que usted reconozca que lo necesita a Él. Cuando usted reconoce que lo necesita a Él, entonces Él viene en su ayuda y Él viene y le va a dar cuanto usted necesite, todo lo que usted necesite, ¿verdad? Para que usted pueda salir adelante. Por eso cohabita allí entre la vasija y el tesoro, cohabita lo natural, o sea, toda la debilidad, toda la imperfección de nosotros como hombres, pecadores, y cohabita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el tesoro en nosotros, y esa parte que nosotros no alcanzamos a entender, y cómo es que Dios me usa, cómo es que escucha mi oración, cómo es que alcanzo un nivel de fe, y al mismo tiempo nos damos cuenta y decimos, ay, si yo sigo gritando, si yo sigo maltratando, si yo sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro, sí, porque usted, el Señor le demuestra que es una vasija, vacía de barro, y es necesario que esté vacía, porque es más difícil que lo vacíen. Es necesario que usted esté vacía, pero sepa que si usted es una vasija de barro vacía, el Señor en forma sobrenatural va a depositar su aceite en usted. Amén. Entonces vemos ahora que el Señor le dio suficiente aceite para que ella solventara sus necesidades. Dice el verso 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Amén. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Por eso era el mensaje, y vivir de lo que quede, porque lo que iba a quedar era suficiente. No iba a hacer falta, no iba a sobrar, sino que iba a ser lo suficiente. Nosotros debemos de vivir de lo que quede, de lo que deja el milagro de Dios, de lo que deja la bendición de parte de Dios. Paga a los acreedores, va a alcanzar para pagar a los acreedores. No debe de tener temor, porque en nuestro diario vivir siempre existe ese temor. Cuando hay una madre soltera, cuando hay una madre que le toca trabajar duro, cuando hay una madre sola y tiene hijos, siempre estará en su mente esa incertidumbre. ¿Cómo voy a hacer? Pero la palabra del Señor, lo que nos enseña en esta noche, es que usted tenga confianza en Él. Él es su proveedor. Él es su suplidor. Él es su Señor. Y como dice la misma Escritura en el Antiguo Testamento, dice que Él se convierte en el marido de las viudas, de las desamparadas. Él se convierte en ese apoyo que usted necesita para salir adelante. Dios es suficiente. El Señor Jesús es suficiente para su vida. Así que fuera temor, debemos de sacar todos esos temores, todas esas incertidumbres que vienen a nuestra mente y a nuestro corazón, que por la edad, que por la situación, que por lo difícil de la época. No se preocupe. Dios es su ayudador y la va a sacar adelante. Y ha sacado siempre adelante, porque nunca hemos visto a un justo desamparado,
Amén. Ni su simiente que mendigue el pan. Amén. Le damos palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces usted debe vivir de lo que Dios le da, de lo que queda, que es para usted, porque lo que el Señor da es bueno. Por lo que el Señor tiene preparado para usted es lo mejor. Y ya no sienta esa soledad, ya no se sienta con ese vacío por aquellos que ya no están. Dios es capaz de llenar ese espacio. Dios es capaz de fortalecer. Dios es capaz en aquellos momentos en que usted se siente sola, porque no necesariamente tiene que morir alguien para que usted se sienta solo o sola. Dios está allí. A veces no hemos desempeñado el rol que nos corresponde a nosotros y generamos soledad. Como padres, generamos soledad en nuestros hijos. Como hijos, generamos soledad en nuestros padres. Como maridos, generamos soledad en las mujeres. Como mujeres también generamos soledad en los hombres. Por lo que sea. Pero ahí está el Señor para ser nuestro ayudador. Allí está el Señor, como les decía, para llenar ese vacío. Ese espacio en que sentimos nosotros que no vamos a poder solos. Dios está ahí. Y para aquellos que, como el caso de esta mujer, tuvo una pérdida irreparable de su esposo, su marido, un siervo temeroso de Jehová. Mire qué tremendo. Cualquiera puede decir, no le debería haber pasado nada. O quizás el milagro de Dios tendría que haber sido que lo reviviera. No fue así, porque Dios es un Dios perfecto y tiene planes perfectos. Quizás el revivirlo era el estropear la obra de Dios. Quizás el que vuelva a alguien que hemos perdido sea estropearlo a él. Y Dios lo sabía, pero halló la forma perfecta del Señor de cómo llenar y cómo solventar en esta mujer todas sus necesidades. Que el Señor pueda encontrar la forma perfecta en usted de llenar todas sus necesidades y no se canse de ser, en este caso, inoportuna, entrometida. No se canse de clamarle al Señor, porque nosotros racionalizamos y decimos, ya vas con lo mismo. No importa, siga usted haciendo lo mismo, siga usted pidiendo, y que el Señor le siga preguntando, ¿y qué contigo? ¿Y qué quieres de mí? Parece duro, no es duro, es la forma en que el Señor la confronta para que usted esté consciente de lo que viene es de parte de Él, y que la forma en que lo va a hacer es una forma sobrenatural, por todo ese amor que Él le tiene a usted, porque la escogió, porque no se escogió, y estamos en el hueco de su mano, y de allí nadie nos va a sacar. Amén. Aunque seamos vasos de barro, imperfectos. Gloria a Dios. Gracias. Isaías 55:1, solo para cerrar. Yo sé que ya estaba poniendo la mantelina, que ya se quiere ir, hermano. Dios mío. Hasta vi las Biblias que le hicieron así. Ya se va, papito. Quiero dejarle esta cita porque yo la tengo señalado por un mensaje muy precioso que nos dio el hermano pastor sobre ella. Pero hoy la quiero mencionar. Sé que la sabe, sé que la conoce. Isaías 55, verso 1. Esta debe ser su vida en el Señor. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Que el Señor añada bendición a su palabra. Retomo ese último verbo, venid. Venid, hermano. Venid, hermana. Aprende lo sobrenatural. Dios está allí en medio de tu necesidad. Dios ha estado ahí. Como decía la alabanza, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. A veces decaemos, hermano, es natural, es normal. A veces ya no queremos seguir, es normal. Eso muestra su naturaleza, vaso de barro. A veces sentimos que no crecemos espiritualmente. Y a veces es tan grande la soledad que sentimos que asfixiamos, que no tenemos apoyo, que estamos solos. Que la carga es muy pesada. No temas. No temas. Vacíate. En el nombre de Jesús. Derrámate. Saca eso que te ha hastiado de tu alma. Saca tu queja delante del Señor. Saca tu dolor delante del Señor. Vacíate. Porque toda esa situación ha producido aceite. Aceite extra virgen. Es decir, unción fresca, deliciosa, suave, aromática, de gran valor. Eso ha producido en ti. Es lo único para lo que ha servido. No es porque el Señor te haya dejado, no es porque el Señor no te valore, no es porque el Señor no te ame, no es porque el Señor no seas importante para Él. Sino porque el Señor quería depositar en tu vaso imperfecto su naturaleza, su tesoro, su espíritu. Vacíate. Vacíate una vez más y vacíate. Que hay suficiente aceite para ti. Hay suficiente provisión para ti. Gloria a ti, Padre. Obra en ese corazón, Señor. Aleluya, Señor. Llena, Padre. Llena, Señor, con tu luz, con tu amor. Llena esa soledad, Señor. Aquello que nos causó dolor, Señor, por la falta, por la pérdida. Llena, Señor.
Llena con tu espíritu, Señor. Tú siempre has tenido cuidado de las viudas, Señor, y lo seguirás teniendo. Tú no despreciarás, Señor, un corazón que esté contrito y humillado, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor.